Hola, bienvenidos a un nuevo programa de En Escena. Acá de nuevo en este programón que hablamos sobre las artes audiovisuales, todas, obras y proyectos de distintos rubros de las artes audiovisuales. Acá estamos con mis bellos panelistas del día de hoy. Un aplauso, por favor. Hermosos ellos, Nico y Flor. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, muy contenta de estar acá nuevamente. Un poco nerviosa, pero chill. Vamos. Yo sentí que el tiempo no pasó en el último programa. Que me Sí, quedé tal acá, cual. Que me quedé sentadito acá, así como. Claro, sí. sentís como que pasó de largo el tiempo. Claro, como ¿no? que pasó un programa y se en el otro. Que me quedé a dormir en la facultad y hice 2 programas. Claro. Así lo sentí. Totalmente, fue así la sensación, yo tuve exactamente la misma. Bueno, hoy tenemos un programón, pero antes de presentar a nuestra invitada especial del día de la fecha, que es tremenda, vamos a saludar, por favor, un aplauso al equipo técnico, a Control, allá atrás. Uno de los 7 Qué equipos. lindos, hola, Uno de los 7 saluden. equipos más lindos del ¿Ves que mundo. se van achicando? Pero son cada vez menos ahí adentro, ¿qué pasó? Hay un reality show ahí adentro que están jugando. Están los ¿Quieren juegos del reality de hambre. Control, por favor? Los juegos del hambre en control. Ojo, me dicen. Mirá. Bueno, y ahora sí. No, paren. Yo les vuelvo a hacer acordar que yo estoy en reemplazo de alguien acá presente. Él es Nahue, que está de viaje, pero nos dejó un bello saludo para que ustedes lo puedan escuchar. Así que Nahue, ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Cami, producción. ¿Qué calor está haciendo acá? No se imaginan. ¿Ustedes cómo están allá? Bueno, imagino que perfecto. Qué programón que se espera el día de hoy, ¿no? Una mesaza como todos los viernes, me imagino. bueno, muchísimas gracias Nahue, sos un divino, la verdad. Te vamos a cuidar, este asiento se está cuidando para tu persona cuando vuelvas. Vos tranquilo y haz lo que tengas que hacer y cuando regreses esta silla estará para vos. Igual sin souvenir no te dejamos pasar, Estás derruchando el piso para mí, Cami, ahí. Sí, está Yo- full. No niego ni afirmo. Yo les dije que iba a servir ravioles y que los míos iban a ser más ricos, nada más. Yo acá estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. Los ravioles de la U son muy lindos, igual. Obviamente. Bueno, pero... ¡Ay, Dios! ¡Pero! ¡Dios! ¿Qué pasó? Es un programa de audiovisuales. Por favor, pongamos... ¿Se nota mucho? Ok. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es productora audiovisual, directora, documentalista y docente universitaria. Cecilia Fiel está con nosotras. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola, ¿qué Buenas tardes. tal? Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Hola, hola. Un placer tenerte en nuestro programa para que nos acompañes y nos cuentes un poquito de toda tu trayectoria, de cómo iniciaste todo. Al respecto de eso, ¿cómo fue que te empezaste a meter en el mundo de los documentales o en el mundo audiovisual en general para empezar? Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Estoy fascinada con este grupo de jóvenes y la institución, que no puedo creer lo que es esta sede. Así que gracias por la invitación. Quería comentarles que también soy alumna de la UNDAP. Mira. Estoy terminando una maestría en estéticas latinoamericanas contemporáneas. Me quedó la tesis ahí colgada. Pero disfruté un montón cuando tuve que venir a la sede de Piñeiro, así que es un poco mi casa también. Gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, y volviendo a tu pregunta, era ¿cómo entro? iniciaste en los documentales y todo eso? Bueno, yo hice una carrera universitaria en la UBA llamada Artes y cursé la orientación en Artes Combinadas, que en sus comienzos, ahora cambió el plan, era cine-teatro y tenías alguna materia de danza por ahí. Pero claro, era una carrera orientada hacia lo teórico del cine y lo teórico de las artes escénicas. Con lo cual siempre me quedaba la cosita de cómo será agarrar una cámara, portar un trípode, ¿no? Poner un micrófono. No solamente por las ganas de hacer cine, sino porque pensaba que pasar por la práctica me iba a permitir pensar distinto el cine, ¿no? Como dos tipos de saberes que se retroalimentan, el saber práctico y el teórico. Entonces después hice una maestría en la UNTREF sobre, se llama periodismo documental,
y ahí pude agarrar los fierros, digamos, ¿no? Bien, bien. Sí, ahí me hice Bien, de vámonos, trípode, de tener Entrar a que la levantar, sí, de saber poner un micrófono, cosas tan elementales como esas, no hacer un foco y que te salga bien. Ah, no. Eso no lo sabemos. Eso todavía- Ya, Estamos se llega, dudosos. se llega, esa parte se llega. Así que bueno, me cambió totalmente el panorama. Además yo estaba haciendo periodismo cultural y pude combinar las dos cosas. Y en un momento ya estaba el gobierno el primer gobierno de Cristina Fernández, donde se daba toda esa revisión del pasado reciente. Y yo digo, bueno, quería tener una posición propia, ¿no?, sobre lo que había sucedido en los 70. Entonces dije, bueno, es el momento de lanzarme a hacer un documental y elegí un tema que tuviera que ver con ese pasado reciente, como es la masacre de Margarita Belén, que sucedía en el Chaco. Los documentales que estaban surgiendo sobre los 60 básicamente eran producidos en Buenos Aires o en región metropolitana y tenía que ver con temas del pasado reciente, también no en zona muy urbana. Y dije, bueno, no, yo me voy a ir a ver qué pasó en el interior, en una de las provincias. Entonces, así me entero de un acto que se iba a hacer en Margarita Belén, me invitan. Yo no sabía ni lo que era la masacre de Margarita Belén. Y digo, bueno, es el momento de ir, ver. Yo no pude viajar en esa oportunidad, pero busqué información y me encontré con un monumento que es un monumento increíble, el de la masacre de Margarita, que está emplazado sobre la Ruta 11, Ruta Nacional. Y cuando vi ese monumento dije, bueno, acá hay una potencia para narrar, una potencia dramática fuerte, y me decidí. Fui después por mi cuenta, me contacté con Hijos Chaco, con el Registro Único por la Verdad del Chaco, y la verdad que me abrieron las puertas de una forma increíble, y enseguida, ¿no?, la gente de la provincia es muy distinta a la de capital. Y bueno, todo se fue dando maravillosamente y se pudo hacer ese documental. ¿Y cómo se construye una historia documental? Tipo, ¿cómo se arranca? ¿Cómo es el proceso ese? Bueno, otra de las cosas que no me daban una carrera netamente teórica eran herramientas de guión, porque claro, no estaba orientada a la producción ni a la realización mi carrera. Entonces cuando tomo cursos, que también tomé un montón de cursos en lo que era el Centro de Formación Profesional del Sindicato de Cine, cuando estaba en Constitución, que era excelente, excelente. Ahí hice unos cuantos cursos y empecé con clases de guión que daba Santiago Oves, un gran guionista y también director de cine. Y bueno, ahí me fui dando cuenta que muchas de las cosas que yo había estudiado, qué sé yo, la poética de Aristóteles, el camino, parece que la estudiaron, el camino del héroe, ¿no?, y de ver películas, era algo que lo único que me faltaba era organizar un poquitito y ponerme a escribir, porque ya tenía herramientas. Entonces, bueno, empecé a leer sobre la historia de la masacre de Margarita Belén y me di cuenta que tenía conflicto, desenlace, puntos de giro, tensiones, protagonistas, antagonistas. Era todo lo que uno aprende en guión, claro, estaba en esa historia. Y bueno, fue sentarme a escribir y salió y bueno, en un momento muy preciso, porque coincidió casi al final de mi rodaje con los juicios de lesa humanidad, que tuvo 8 cadenas perpetuas. Así que el final se fue reescribiendo varias veces a medida que yo terminaba el rodaje y la realidad me cambiaba. Otro capítulo. Exactamente, me cambiaba el final, ¿no? ¿Y en qué universidades das clases y qué materias das o qué podemos ver en esas materias? Bueno, yo comencé dando clases en la Universidad Nacional de las Artes, en el Departamento de Artes Visuales, Estética, que fue siempre, digamos, las materias que yo di, y después entré en la Cátedra de Estética de mi carrera de Artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y a los pocos años también entré a dar Estética del Cine y Teorías Cinematográficas, hasta el año pasado que renuncié. Pero claro, me sucedía que en ambas materias eran muchos los contenidos, por no decir todos los contenidos europeos. Y yo tengo un compromiso, me gusta decir siempre, con Latinoamérica,
y también un gusto y una pasión por pensar una estética desde América Latina, que es un poco ahora lo que se llama estética decolonial, y que de la estética del cine también se puede pensar, ¿no? Si no, terminamos siempre en Deleuze y en los alemanes, y nuestros directores han pensado el cine, lo han escrito un montón de directores latinoamericanos. No solamente pienso, bueno, ya que tenemos el mural de Leonardo Fabio acá, no Leonardo Fabio, sino el grupo Cine Liberación, que tiene un libro que es maravilloso, Cine, Cultura y Descolonización, publicado no recuerdo si en el 69 o ya comienzo de los 70, que es una obra maravillosa, y una cantidad de realizadores latinoamericanos que han escrito, han pensado el cine a partir de la problemática de nuestro continente, ¿no? Que es muy distinta a la europea. Sí, obvio. Qué sé yo, pienso en Europa, en los teóricos franceses, alemanes, y claro, pensaron problemas acorde a las realidades que vivían. Nosotros tenemos otras realidades, otros problemas y otros gobiernos, claro, también. Y por eso otras estéticas, ¿no? Y otras estéticas, exactamente, claro, compañera. Exactamente. Y acá tiene el museo también de Leonardo Fabio para visitar, que es hermoso en este edificio. Si alguien quiere, es un lugar bellísimo, recomendadísimo. Y ahora queremos ver, si se nos permite, el tráiler de Margaritas no son las flores. No es una flor, perdón. Margarita no es una flor, para compartirlo con todos nuestros... que está en YouTube, abierto, se puede ver en YouTube. Pero bueno, lo vamos a compartir acá también. El ilícito de Margarita Belén se produce en diciembre de 1976. Bueno, nosotros tomamos como verídica la información que se había producido de que un grupo de presos que eran trasladados a Formosa, presos políticos, trataron de ser rescatados por compañeros de militancia. Emma Pelusa Cabral, oriunda de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, militaba en Montoneros. Emma fue acusada por la versión militar de integrar un grupo armado que asaltó el convoy para liberar a sus compañeros. Ella le mandó la nena con una mujer y en la carta le decía: tenémela por una semana, que yo vengo porque ahora voy a buscarlo a Reinal, que nos desencontramos. Estábamos 2 por celda, es decir, era una población alta, no puedo decir la cantidad, pero arriba, cerca de los 1000 presos tendríamos que haber estado, digamos. Sabíamos que iba a llegar a la U7, o sea que estábamos preparados para ese acontecimiento, lo que fue el 13 de diciembre del 76, lo que no sabemos ni a quiénes ni cuánto iban a sacar. Bueno, La ahí piel vieron. de gallina se me quedó. Sí. Son imágenes fuertes, bien, son potentes, tienen un concepto importante. Y me gustaría saber cómo encontraste, cómo decidiste contar este documental diciendo tipo, bueno, este es el momento para contar esta historia en particular y de esta forma, con estas imágenes, digamos, un poco más crudas, no tan más documental realista, con una estética más tirada al naturalismo puro de la imagen y de la estatua esa tan llamativa, con la boca abierta, así toda lastimada. Sí,
Quizás podemos empezar pensando que el cine documental siempre estuvo atado, o al menos hasta en los 80, fines de los 80, a lo que se creía que era una verdad objetiva, ¿no? Una verdad con mayúscula que estaba ahí y que se la buscaba representar de alguna forma, pero siempre con fidelidad a las fuentes, ¿no? Al archivo, a los documentos. Ahora, ya entró la década de, digamos, el 2000, todo eso empieza a ser revisado, más que nada porque se da lo que se conoce como el giro subjetivo, y que en el documental encontró mucho desarrollo en lo que se llama el documental de primera persona o el documental performativo, según qué autores lo han ido llamando de otra forma. Que ante nada lo que decía era que, bueno, que frente a documentales que mostraban la realidad a partir de una verdad objetiva, de un hecho objetivo, nos íbamos a permitir contarlos desde lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Es decir, pensar que en realidad la verdad es relativa, más allá de que, claro, hay cuestiones que son radicales, ¿no? Como una masacre, un terrorismo de Estado, un genocidio. Entonces entra como en desarrollo y en gran popularidad este documental de primera persona, donde se evidencia lo que siente el enunciador, o el narrador, mejor dicho, y se narran los obstáculos del rodaje o de la producción. Bueno, yo llegué un poco tarde, debo decir, a ese formato porque ya tenía mucho desarrollo. Pero lo que hice fue tratar de encontrarle algún costado distinto, y que en mi caso es narrar la vida de Emma Cabral, también a partir de un relato en primera persona, pero cuando se trata de reconstruir esa memoria, yo reconstruyo la vida de Emma en un momento, no desde la positiva, es decir, desde lo que efectivamente Emma fue, su vida, nació en tal año, se casó con tal, estuvo en tal lado, ¿no? Y todos los datos biográficos y fácticos de la protagonista, sino que en un momento viro y empiezo a construir esa memoria por la negativa, es decir, no por lo que fue, sino por lo que no pudo ser. Y empiezo ahí a virar hacia la ficción y decir, bueno, ¿qué hubiese sido de la vida de Emma sin ese 13 de diciembre del 76, ¿no? Entonces ahí reconstruyo esa vida imposible, que murió, tuvo otro tipo de muerte, que previamente tiene más hijos, que llega a jubilarse. Es decir, es construir esa memoria por lo que no pudo hacer. Aquello que nos perdimos de ella, tipo, aquello que se perdió del mundo de Exactamente. la persona. Entonces eso, claro, hace virar hacia la ficción, si entendemos por ficción eso que no tiene, digamos, un correlato con un hecho fáctico, ¿no? Claro, un que hubiera sido sí, está narrado desde si ella que hubiese podido hacer sí. Exactamente, entonces era reconstruir una ausencia por lo que no fue, más que por lo que fue. Y bueno, esa era una forma muy subjetiva de mostrarlo, además que, como te decía en el corte, mientras yo estaba de rodaje, que fue un rodaje con calor, Chaco, fuertísimo. ¿Cómo fue? Todavía lo recuerdo. ¿Y cómo fue recorrer esos pasillos? ¿Cómo fue también el que decidir contar de los rincones de Margarita Belén? Sí, yo tenía por un lado la historia verídica de Emma. Emma había nacido en el norte santafesino, en Reconquista, y filmamos un poquito, y ella escapando atraviesa parte de Santa Fe, Corrientes, y llega al Chaco, ¿no? Es decir, hay tres provincias que atraviesa cruzando, y muchos de los que son masacrados en Margarita Belén procedían del todo el noreste de Argentina, con lo cual se lo consideraba una masacre regional. El impacto tenía que ser a toda una región del país. Claro. Entonces, yo tenía todos esos elementos, pero claro, estaba filmándolo en un momento que era muy fuerte, porque los juicios contra los represores estaba haciendo ahí mientras yo estaba filmando. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué sucede hoy con los habitantes del Chaco. Ya ni te digo Buenos Aires, que ni sabían qué era prácticamente, ¿no? Si salías de un círculo muy restringido de militancia, la gente no sabía qué era la masacre de Margarita Belén, como me había pasado a mí. Entonces digo, bueno, a ver
qué recuerdan esos habitantes de Resistencia o bien de Margarita Belén. Y bueno, esos son las personas, los testimonios de los testimonios que yo, ellos. Un poco con una ambigüedad a propósito, ¿no? Digo, les pregunto, bueno, ¿qué saben de Margarita Belén? Entonces ahí empiezan a dudar, bueno, Margarita el pueblo, y alguno entra con la masacre y te dicen algo, otros que los orientaba un poco más en la masacre de Margarita y no sabían nada, ¿no? Pero bueno, eso era interesante para ver, bueno, que si bien estábamos con los juicios de lesa humanidad, ¿qué pasaba en la construcción diaria, ¿no? De esa memoria en una población que no necesariamente estaba vinculada o a través de algún familiar o de algún conocido con lo que fue en los 70? Y bueno, ¿qué sucedía en esa gente? ¿Sabían lo que era? ¿No sabían? Literalmente borraron la memoria de una persona. Y bueno, digamos, ¿no? Eso se veía mucho. Y ahí, en pleno Margarita Belén o Resistencia, ¿no? Todavía se ve el efecto de lo que fue la represión de los años 70, bueno, en la gente. Algunos no querían hablar, ¿no? No era porque no sabían, sino porque ese miedo todavía estaba. Estaba en la fantasía de la gente, que todavía podían venir y secuestrarlo. Bueno, eso es instalar el terror que no se va de un día para el otro, tiene generaciones después. Sí, es muy complicado el tema a tratar, pero está muy lindo tratado, muy retratado desde un lado de una verdad, entre paréntesis, o de una verdad, no entre paréntesis, no me sale ahora cómo se llama. Comillas. Y es importante también entender... Las comillas. Sí. No, pero es importante también entender que el documental no cuenta 100% la verdad de nada, sino que cuenta una mirada particular de una persona y eso está bueno. Sí, una forma distinta de contar un documental también, porque no es algo en sí que se vea tanto el cómo habrá sido y eso. Claro, además yo no tenía fotos, la protagonista, Claro. ¿sí? No tenía archivo, lo que tenía era un nombre, ¿no? Y algún testimonio cercano, por eso el final, ¿no? Cómo termina. Está dando ganas de verlo igual. Y bueno. desde el lado... Sí. Vamos a ver Sí, algo. tal cual. No, paren. Y desde el lado de... Vos me contabas que te fuiste a vivir a México, que estás enseñando allá. ¿Allá fue que hiciste tu otro documental? ¿El Sí. del indio? No, el documental del indio lo hice acá. Ah, ok, es también de Argentina. Sí, Ok. el que filmé allá es uno con un filósofo argentino exiliado, también en los 70, que se llama Enrique Dussel. Bueno, vamos a seguir hablando de eso después de mirar el tráiler Dale, del indio. Vamos a mirarlo, por favor. Se vino por la Resistencia y acá se contactó con intelectuales, que en aquel momento se llamaba la Peña de los Bagres. Santo Domínguez nació en Las Palmas. Crisanto era hijo de Achero, era Achero, ¿no? Crisanto es, por decirte, hijo de la tierra. Bueno, esta también es otra presencia, ¿no? De una visión distinta a lo que vimos antes con Margarita. ¿Cómo se realizó este documental? Bueno, este documental narra el indio, la historia de un escultor chaqueño llamado Crisanto Domínguez, pero más específicamente sobre un monumento que se emplaza en Resistencia en el año 39 y que se lo llamó Monumento al Indio, que tenía que ver con justamente, era la representación de un indio en una actitud ofensiva, que tenía 3 metros de altura
y 2 de la base, con lo cual eran 5 metros de altura y que estaba emplazado en el ingreso a la ciudad de Resistencia. Bueno, y yo me entero de todo lo que había sucedido con este monumento mientras yo filmo a Margarita. Y desde ahí me quedó Crisanto Domínguez. Entonces en el año 2016 viajo a Resistencia para hacer una primera investigación, recorrer las locaciones y entrevistarme con quien es su biógrafo, que falleció hace unos meses. Si me prestas ese libro, ya que lo tenemos, que es Jorge Castillo, Ahí está. que tiene esa biografía en la cual yo me baso, que es un estudio maravilloso sobre la obra de Crisanto Domínguez. Entonces, yo decido iniciar este documental y lo presento al Inca, si obtengo la vía digital, pero cuando habíamos filmado un poquitito así, ¿no? Acá en Buenos Aires. ¿O puso Resistencia ahí ya? No, fue fuerte, porque justo antes de viajar me agarra la pandemia en marzo del 2020. Yo iba a viajar a fines de marzo, y nos agarra la pandemia. Bueno, todos pensábamos que era algo de 1 o 2 semanitas, hasta que el tema se entra a poner denso, y prohíben los rodajes. El Inca prohíbe los rodajes y no pudimos filmar hasta fin de año. Y cuando vino diciembre, que el Inca habilitaba los rodajes, se pudo filmar, pero con un protocolo que era estricto, es poco, era tremendo. Tremendo porque, y era coherente, ¿no?, que fuera así. Teníamos que, para que ustedes tengan una idea, ¿no?, ya parece que eso sucedió hace un montón. Teníamos que hisoparnos, teníamos que ser muy pocos los miembros del equipo, mantener distancias entre uno y otro, y por supuesto no podíamos tocar la cámara del otro. Nada, no podíamos tocar la cámara sin desinfectarla antes que pase a manos de otro. Si yo tocaba un cable, ese cable tenía que ser desinfectado para que pase a manos de otro. Si yo bajaba material en la computadora, la memoria para ponerlo en la cámara tenía que ser desinfectada. Es decir, había una rigurosidad en los términos de higiene que eran extremos. Por ejemplo, tenía el DF y el asistente de dirección que venían de acá cerquita, de Florencio Varela. Y el protocolo decía que podía venir uno delante y otro atrás. No podía venir más gente en ese auto. Entonces, claro, los costos se encarecían, además de que, bueno, tuvimos que hacerlo con lo mínimo, ¿no? Con lo mínimo, porque realmente era una situación muy compleja, de vida y muerte, ¿no? Sí. Era una situación compleja. Y el protocolo también establecía, por ejemplo, que cuando ellos llegaran a sus casas tenían que estar aislados para volver al día siguiente al rodaje. O sea, ¿recuerdan, no, lo que fue? Sí, era coherente. Y era una coherente. tortura. Era coherente. Por Bueno, los las riesgos. memorias no había virus. Claro. Bueno, Por lo entonces, menos no había troyanos, ¿viste? El virus venía por otro lado. Claro, teníamos que estar hisopados, con barbijos, desinfectados en la locación. Teníamos que entrar y tenía que ser previamente la locación desinfectada, con lavandina. Cada tanto teníamos que estar aireando, pasar los desinfectantes. Además del barbijo teníamos que estar protegidos con ese otro, ¿recuerdan? Sí. Que era como una cabeza de astronauta. Sí. La escafandra, teníamos una Sí, escafandra. éramos todos astronautas. Y teníamos que estar aislados. Entonces era muy complejo. Este programa no se podía hacer. Para nada. Y además era muy complejo porque yo ya tenía cosas tomadas, filmadas, que no servían, o sea, no había forma de ponerle continuidad. Los entrevistados estaban en el Chaco, nosotros teniendo que filmar acá porque ya, recuerdan, ¿no?, que en Chaco había explosionado la cantidad de infectados, ¿recuerdan, no? Sí, que fue una de las me primeras acuerdo. provincias donde el tema se puso pesado, que para llegar al Chaco además había que pasar provincia por provincia, que estaban las medidas extremas, ¿recuerdan? O sea, Era loquísimo. era otro mundo y fue ayer. Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, bueno, la gente tenía que cobrar porque no teníamos un peso. Entonces, cuando se habilitan los rodajes, se autorizan, bueno, fue hacerlo como pudimos.
éramos 3 en el equipo técnico. La casa de mi mamá tenía una distancia que eran 8 metros más o menos de una pared a la otra pared. Sacamos a toda la familia y bueno, desinfectamos todo y usamos la profundidad de campo, ¿no? Había que filmar con profundidad de campo, que era lo que nos aseguraba el distanciamiento. La distancia focal. Sí. Bueno, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dijimos, bueno, hagamos lo que podemos. Y digo, ¿qué voy a hacer con una película que narraba en el Chaco, que tenía esculturas para montar allá? Los entrevistados estaban allá, iba a ir a donde había nacido Crisanto, que era en Las Palmas, tenía unas locaciones que eran buenísimas, en el riacho de donde él extraía la cerámica para sus primeras obras, estaba el ingenio Las Palmas, donde él había trabajado de chico. Tenía un mundo maravilloso y nada de eso se podía hacer. Había tomado unos planos de unas obras que tenía acá en el Museo Quinquela Martín, por supuesto entrevistas de las que hicimos acá, que eran 2, en el Museo de Farmacobotánica de la UBA, donde yo encuentro una obra de Crisanto, nada de eso. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y yo me puse a pensar en, bueno, a ver, sacarme ese guión que lo tenía acá marcado, como sucede, ¿no? Cuando uno escribe un guión y lo tiene tan planillado, tan desglosado, no servía tan para lindo. nada. ¿Cómo me lo saco de la cabeza? ¿Cómo pienso otra película? ¿No? Y te hago una consulta. Entonces, discúlpame, entonces dije, bueno, vamos a hacer lo que podamos. Y bueno, como si bien estamos en croma, tenía una... No lo saben, el público no lo sabe. No, es que el estudio. No hay tal croma. Yo levanté esta pared. Está divino, todo esto. La revocaste. Familia que levanté esta pared. Estas paredes las levantamos entre nosotros con nuestras Pero les vine propias a manos. pinchar Todos el los globo. lados. No tengo perdón, Claro. les pinché el globo. Estaba Bueno, durísimo. esto lo cortan. Entonces dije, bueno, llevamos todo a oscuridad total y pusimos unas mantas negras, oscuridad total. Yo había encontrado una obra de Crisanto en una casa de antigüedades y la había comprado. La mejor inversión de mi vida, porque me había salido unos pesos, pero ahí la tengo, la obra, y con esa obra hicimos magia. La filmamos de atrás, de adelante, cambio de lente, de filtro. Le pusimos lo que Toda la quisiera, onda. todo. Toda la Con onda. esa obra le hicimos rendir como si fueran 100 obras. Y bueno, empecé a inventar planos, a ver qué se puede hacer con una profundidad de campo 5 grande. metros, ponele. 5 metros. No podíamos compartir el viewfinder, es decir, ¿no? Claro. Y yo trabajaba con una camarita, una Lumix GH4, nada de tener el monitor afuera, ¿no? Era todo muy elemental. Muy vía digital, todo a pulmón, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a inventar planos, inventar, con la obra, sin la obra, conmigo, con una mesa, con un florero. Invente, Román, invente. Con estos libros, ¿no? Que son libros que yo había comprado en Mercado Libre, que es un libro que sacó Crisanto y que estaba, miren, autografiado. Encuentro esta maravilla, autografiado por Crisanto. Ah, mirá. No la puedo creer. Autografiado por Crisanto. Y acá también. Permiso, chiques. Esta Sí, obra, sí. esta se llama Rebelión en la selva. Crisanto era A ver si una hay maravilla. tipo ahí, ¿Querés que te lo sostenga? Ahí Y estamos. este otro, Tanino, que está muy vinculado a lo que había sido su inicio como trabajador semi-esclavo, ya de niño en el ingenio Las Palmas. Y también lo encuentro autografiado por aquí, Ah, ¿no? mirá. Bueno, y estos libros yo los compro y después los usamos, qué sé yo. Lo que surgiera ahí, Cadáver Exquisito, sí, era armar planos para después vayas a ver cómo los montábamos, porque lo de montaje vino después. Pero bueno, la historia que más me impactó fue que ese monumento al indio, que había sido emplazado para homenajearlo, termina causando estupor porque supuestamente este monumento tenía una desproporción anatómica en sus genitales. Ah, Digo supuestamente porque cuando uno ve la única foto que tenemos del indio, se ve que hay algo
un poco más grande. El indio estaba dotado de alguna... Estaba muy bien dotado. Claro, era un indio que era como Gallardo. Claro. Era como Gallardo. Es lo que me dicen todos. Pero bueno, se le ve el chipá, ¿no? Pero era un chipá importante. Muy chipá. Entonces, esto parece que horrorizó. Alimentaba a toda la ciudad con el chipá ese. Bueno, parece sí, y a todas las fantasías. Entonces, parece que ese rasgo anatómico incomoda a quien era parte de la comunidad de migrantes italianos, especialmente de resistencia, y lo castran, lo derriban y lo entierran, ¿no? Por eso, cuando yo entrevisto a uno de los que había estado preso y detenido desaparecido por Margarita Belén, me dice Juan Carlos Goya, quien después ocupa un cargo público durante el gobierno de Capitanich, me dice que para él el primer desaparecido era la escultura de Crisanto Domínguez, ¿no? Porque justamente todavía está desaparecida, si bien sabe que está enterrada en el predio del Parque 2 de Febrero, donde actualmente, miren qué paradójico, se celebra la Bienal de Esculturas sin mención a Crisanto Domínguez, algo que yo cuento en el documental y que hace muy poquito se le emplazó en el mismo predio una réplica de el David de Miguel Ángel. La diferencia. Había algo que era más cómodo para la gente ahí. Claro. Bueno, parece que hay un problema ahí. Era muy, muy triste, ¿no? Como una escultura que intentaba, un monumento que intentaba toda una reivindicación a quienes habían sido muertos también. Pienso en la masacre de Napalpí, que tuvo lugar a finales de la década del 20, es decir, 10 años, 15 años antes que el emplazamiento del indio, y toda la masacre y genocidio que se hace con las etnias Com, Macobí, es decir, del noreste argentino, de golpe tenemos esto, ¿no? Que está bien, todos tenemos derecho a honrar nuestros símbolos, como me gusta decir, a identificarnos con algunos símbolos uno, con otros símbolos otros, en plena libertad, pero cuando uno ve estas connotaciones de sentidos que producen que en el mismo predio donde está enterrado el indio se emplaza una réplica del David, bueno, es como que hay que pensarlo, claro. Hay que pensarlo. Son simbologías fuertes. Bueno. Hay que pensar un poco. Se nos fue el tiempo, como así como nos vino, se nos fue. Y se marchó. Y se marchó el tiempo. Como el chipá del indio. Muchísimas gracias por venir, por aceptarnos el programa, por contarnos todas estas cosas. Muy interesante. Hermosos todos los documentales. Nos encantó tenerte acá y muchísimas gracias por la venir. Presencia y por coparte a respondernos. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos por invitarme. Estoy fascinada con este grupo de jóvenes en esta maravillosa Universidad del Conurbano, la UNDAB, que hagan este trabajo con las instalaciones. La verdad que los felicito. Los voy a promocionar de por vida. Promocionó una materia. ¡Vamos! No iba a promocionar ninguna. Hasta el David, mira Jesús. Bravo. Para vos, que lo miras por TV. Bueno, entonces muchísimas gracias por estar en otro programa en escena. Nahue, mil disculpas que no te pudimos agarrar la pregunta. Muchísimas gracias por venir. Panelistas, muchas gracias. Acá los saludamos, Flor Nico. Equipo técnico, unos capos, unos grosos, control, atrás, los amamos también. Besos y nos vemos la próxima. Chau, chau. Gracias. Aguante la educación pública y ¿cómo dice Juli? No me acuerdo. Y el cine independiente. El cine independiente. Sí.